Gracias, Luis Guillermo. Creo que tenemos ahora ya un buen contexto para escuchar al doctor Ibi Sánchez Serrano, presidente del Code Model Corporation, una firma de asesoría enfocada en innovación, inversión, biotecnología y salud pública mundial. Como lo anunciaba Luis Guillermo, es autor de la Crisis Mundial de los Sistemas de Salud, desde el laboratorio de investigación a la cama del paciente. El doctor Sánchez Serrano es panameño, viene desde Boston a participar en el primer foro de política farmacéutica nacional. Bienvenido, doctor Ibi Sánchez. Buenos días, ante todo deseo agradecer mucho la invitación que me extendiera Luis Guillermo Restrepo y también al Colegio de Químicos Farmacéuticos de Colombia, porque para mí esto representa un doble honor, un triple honor para ser más específico. Primero que nada porque yo siento que ustedes aquí en Colombia son quizás las personas que están más avanzadas en el mundo en materia de una visión de la problemática de salud y también en el problema farmacéutico. El enfoque que ustedes están teniendo en este momento y el tipo de discusión son discusiones que no se encuentran ni siquiera en los Estados Unidos, porque muchos de los problemas realmente no son entendidos ni siquiera por los científicos, por las casas farmacéuticas en ese país. Por otra parte, quiero agradecer la traducción al español y al portugués del libro La crisis mundial de los sistemas de salud, que fue publicado por Elsevier en el 2011 y que ya estamos preparando incluso una segunda edición. Y para mí estar en Colombia es sobre todo muy especial porque mi padre es colombiano y toda mi familia por parte de mi padre es colombiana. Y yo no conocía Colombia y ese era un sueño, así que pues estoy muy contento de que me hayan brindado la oportunidad de compartir con ustedes los hallazgos de mi exposición. Quisiera darle un pequeño background acerca del trabajo que yo realizo. Y el Code Model Corporation surge como una iniciativa para aplicar algunos de los modelos, algunas de las teorías que a lo largo de mi vida profesional, ya sea en la ciencia, ya que tengo un bagaje en la genética molecular, pero también en lo que es políticas públicas y también la administración de empresas, la administración de la tecnología, pues que me han ayudado a entender bastante bien este sistema y que pienso yo que tiene que verse desde un punto de vista primordialmente económico. Es decir, la crisis mundial de los sistemas de salud es una crisis económica y sobre ese enfoque es el que pienso yo que podemos entender tanto las causas de la crisis como también dónde encontrar las diferentes soluciones. La próxima. La siguiente, por favor. Esta es prácticamente la agenda que vamos a cubrir. Primero que nada, una crisis mundial del cuidado de la salud. El segundo punto es el elemento farmacéutico dentro de esta crisis. El tercer punto va a ser la producción de fármacos innovadores, porque eso tiene una incidencia sumamente importante en el modelo actual, no solamente farmacéutico, sino que también implicaciones en los sistemas de salud global. El cuarto punto va a ser el modelo CORE. El modelo CORE es un modelo organizativo y yo lo voy a ir explicando sobre la marcha, sobre cómo podemos producir los medicamentos de manera efectiva y al final las conclusiones. La próxima, por favor. Cuando hablamos de una crisis mundial de los sistemas de salud, ¿a qué nos referimos? Una crisis mundial de los sistemas de salud es una crisis primordialmente financiera, porque todo va basado desde el punto de vista económico. Es una crisis financiera que afecta a dos sectores importantes. Uno de ellos es el acceso a los servicios médicos, a la atención médica. El otro es el acceso a los medicamentos. Entonces, estas dos vertientes están completamente interrelacionadas y desgraciadamente en los últimos años lo que hemos visto es que una de ellas está agravando la otra. El problema de los medicamentos está teniendo una incidencia bastante fuerte en lo que es no solamente la atención al paciente, sino que también la capacidad de los diferentes sistemas de salud de sostenerse económicamente. Uno de los problemas más grandes también que existen dentro de esta problemática es que ellos compiten, la solución de la crisis mundial de los sistemas de salud compite con dos aspectos sumamente importantes. Uno de ellos
son los programas de pensiones a nivel mundial. El otro problema es que debido al incremento de la población y al envejecimiento de la población, se lucha con la capacidad política de los diferentes gobernantes por solucionar un problema u otro. Así que dentro de este contexto, vamos viendo la siguiente, por favor, que esta problemática va afectando a la sociedad global, no solamente América Latina, no solamente los Estados Unidos, no solamente Europa, en múltiples facetas. La primera faceta es una faceta económica, en la que los diferentes estados no tienen la capacidad económica para sustentar este modelo. El segundo aspecto es un aspecto clínico, es decir, cada vez se convierte en mucho más difícil tratar diferentes enfermedades, y con los medios de comunicación, con todos los cambios ambientales que se están realizando, vivimos con una sociedad cada vez más y más enferma. La tercera es el aspecto farmacéutico. ¿Y qué implica ello? Ello implica, uno, el incremento de los costos de la medicina, pero también la dificultad que tanto los farmacéuticos como los médicos tienen para buscar soluciones a los problemas de salud de los pacientes. El cuarto punto es un punto político. ¿Por qué es político? Porque los gobernantes se encuentran bajo una gran presión de resolver estos problemas. Y entonces, al tener tanta presión, en la mayoría de los casos, no toman todas las medidas necesarias para resolverlo efectivamente, sino que toman decisiones trasnochadas sin realmente entender la causa de los problemas. Y al final tenemos un aspecto sociológico, una implicación sociológica bastante importante, porque vivimos en una sociedad que no solamente está enferma, sino que está insatisfecha, y que desde el punto de vista económico se convierte en una sociedad poco productiva. Entonces, una sociedad que está enferma, una sociedad poco productiva, una sociedad desmoralizada, no es una sociedad contenta, y eso pues afecta al mundo entero desde el punto de vista económico y en otras facetas. La próxima, por favor. Ahora, ¿qué partes del mundo se ven afectadas por esta crisis de salud? Por lo general, nosotros recibimos desde los Estados Unidos o desde Europa una idea bastante poco realista de esta situación, ¿no? En el que se habla de crisis de salud o crisis mundial del sistema de salud, y se piensa en África, en los países del sur del Asia, en América Latina. Pero como vemos, la próxima, el problema de salud es un problema global que afecta a todas las naciones del mundo, y que desgraciadamente se ha convertido como en una epidemia en la que casi todos los estados del mundo, inclusive los países más ricos del mundo, están teniendo una gran dificultad para hacerle frente a esta situación. La próxima, por favor. Si hacemos un análisis de los diferentes sistemas de salud del mundo, por ejemplo, por regiones, vamos a decir Estados Unidos. Estados Unidos es el país con el sistema de salud más privatizado del planeta. Sin embargo, a pesar de ser la potencia política más poderosa, valga la redundancia, del mundo, encontramos que tiene dentro de los países industrializados el sistema de salud más ineficiente, el peor sistema de salud. ¿Por qué? Porque no solamente es un sistema privado, sino que subsidia el 50% de su gasto en salud, el cual corresponde al 17% de su GDP, de su Producto Interno Bruto, lo subsidia. Es decir, aún siendo privado, el gobierno, el Estado, tiene que cargar con el 50% de todos los gastos de salud. Entonces, los gastos en cuestión de salud en los Estados Unidos son el 17% de su Producto Interno Bruto. Es el más alto del mundo industrializado y quizás del mundo entero. Y vemos una gran deficiencia en ese sistema porque tiene la mayor mortalidad infantil dentro del mundo industrializado, tiene la menor longevidad, y también a los 60 años las personas en los Estados Unidos sufren de enfermedades crónicas, tipo diabetes y otros tipos de enfermedades que decrecen significativamente el bienestar de salud de los norteamericanos. Y la mitad de ese dinero que se gasta en salud va dirigido a dos programas. Uno es Medicaid, que es el programa para las personas que tienen 65 años o más, y la otra es ese es Medicare, Medicaid, que es el de los asistencia a las personas pobres. Así que Medicare para las personas de 65 en adelante, y Medicaid, que es para las personas que no pueden sustentar. Entonces, el gobierno norteamericano ha establecido, ya ha firmado una ley, que es el Obamacare,
para tratar de resolver esta problemática de salud, y sin embargo es una de las iniciativas de reforma de salud menos efectivas realmente que se pueden hacer en el mundo. ¿Por qué? Porque la reforma de salud de los Estados Unidos está basada en minimizar costos. Ha creado un mercado, digamos, en el que las personas que no tienen seguro médico, que son unos 46 millones de norteamericanos, pueden acceder a seguros médicos en un mercado común. Pero existe un gran problema allí, y el problema es lo siguiente, que el sistema de salud norteamericano está basado en un aspecto del cual la gente no quiere hablar, que es de los medicamentos. Entonces la industria farmacéutica, y voy a elaborar eso a medida que progresemos en la presentación, ha establecido, digamos, un sistema, indirectamente ha establecido un sistema bastante selectivo para acceder a la salud. Y es decir, como el sistema de salud norteamericano es privado, las personas compran seguros ya sea individualmente o a través de sus empleadores, pero las primas van incrementando de acuerdo, digamos, al tipo de aseguración médica que se quiere tener. Y una persona, digamos, con problemas, genéticos o con enfermedades agravantes, entonces tienen que pagar mucho más por sus primas. ¿Qué sucede? Que entre más se enferma la persona, entonces más tiene que pagar. Es un sistema de inversión, es decir, en el sentido de que la persona enferma es la que sufre más. Pero si vemos en Europa y en los países industrializados, estos sistemas se han caracterizado desde hace más de medio siglo por un tipo de seguridad social que es universal o que es socializada. Pero hoy día, incluso hasta los países más ricos de Europa, digamos Holanda, Noruega, Suecia, han tenido grandes problemas para poder sustentar este sistema, de tal manera de que se han implementado diferentes medidas como los copagos, los precios diferenciales, los controles de precios. Entonces eso realmente se ha convertido en una gran problemática actual para los países más ricos del mundo. La misma situación la estamos viendo en países industrializados como Japón, en el cual el 50% de los suicidios en Japón, que es una tasa bastante elevada, se debe a problemas médicos. Mientras que en Canadá, que es un sistema completamente universal y socializado, existe otro problema con la deficiencia en la atención al paciente y sobre todo acceso a los medicamentos innovadores. El colmo de esta problemática es Inglaterra, en la que realmente se ha establecido un sistema a través de NICE, que es el que controla prácticamente la dispensión de los medicamentos, qué tipo de medicamentos son cubiertos por el programa de salud, y que ha habido casos en los que las personas enfermas no tienen acceso a cobertura, y ese es un problema muy grande. Y si una persona como por ejemplo un enfermo de cáncer desea tener una mejor atención, ¿qué sucede? Que esa persona tiene que salirse de su sistema y pagarlo todo privado y no recibir ayuda del Estado, cosa que es una traición a lo que es el concepto de aseguración médica. Y vemos en América Latina sistemas universales y socializados, como el caso, digamos, de Panamá, de Colombia, que realmente son universales y socializados desde el punto de vista simplemente del papel, porque realmente no logran satisfacer las necesidades de los pacientes y de la población. Y en el caso de Panamá, ya desde hace 10 años he estado trabajando en promover una reforma de salud, y el sistema de salud panameño ha colapsado. Tanto es así que incluso los pacientes que van a los hospitales, como lo han escuchado quizás en la noticia, en vez de ir a buscar un tratamiento, una cura para sus enfermedades, lo que hacen es que encuentran la muerte, ya que el mismo Estado, el mismo gobierno, el mismo sistema de seguridad social envenena a los pacientes, como ha sucedido en el 2006 con el dietilenglicol y recientemente con unos neonatos en la caja del Seguro Social. Así que estos sistemas, y si los comparamos con Asia y con África, adolecen todos de la misma dificultad. Entonces ya no es una cuestión de que si el sistema es privado, de que si el sistema es público. En Estados Unidos dicen, bueno, nosotros deberemos tener un sistema de salud público, pero esa no va a ser la solución al problema, porque en la próxima diapositiva estamos viendo que cuál es el común denominador. El común denominador la próxima, y después retrocedemos más adelante. El común denominador de este asunto es el aspecto farmacéutico, es el acceso a las medicinas. Ese es el problema que encontramos, que no importa cuál sea el país, ese es el elemento, porque tener acceso
a los medicamentos innovadores, tener acceso a los medicamentos se ha convertido en uno de los más grandes desafíos para el hombre del siglo XXI. Podemos retroceder unas diferentes diapositivas. Entonces, la próxima. Como resultado, entonces, ¿qué tenemos? Que los gastos en materia de salud y sobre todo en el cuidado de la salud se han convertido en exorbitantes. Existe una gran incapacidad de los sistemas de salud por proveer un buen servicio. Se han establecido diferentes restricciones para que la persona, en vez de buscar una solución a sus problemas, lo que encuentra son más dificultades económicas, y hemos visto que en algunos casos existe una negación de la cobertura. La próxima. Entonces, ¿cuáles son las causas de esta situación a nivel mundial? ¿Cuáles son los problemas? Porque hemos visto que el común denominador es el aspecto farmacéutico, pero si hacemos un análisis dentro de lo que he investigado en los últimos 10 años, esto se divide en 3 causas fundamentales. La primera causa es una causa estructural, la segunda causa es una causa socioeconómica y la tercera es una causa científico-financiera. ¿A qué me refiero a una causa estructural? Una causa estructural es cuando los sistemas de salud del mundo fueron implementados, por allá después de la Segunda Guerra Mundial, los sistemas vigentes, no se previeron muchas cosas. Por ejemplo, uno, el incremento de la población y el envejecimiento de la población. La explosión demográfica tampoco fue algo que se tomó en cuenta, pero lo más importante de todo esto son 2 cosas. Uno, que todos los sistemas de salud del mundo, ya sea en Francia, en Inglaterra, en los Estados Unidos, comenzaron mal. Los sistemas de salud comenzaron mal, ellos tuvieron déficit desde el principio, ¿no? Y luego de eso se fue complicando más la situación debido a los diferentes avances que se dieron en la sociedad, y a eso me refiero a una causa socioeconómica. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial se produce en el mundo, sobre todo en los Estados Unidos, que se ha convertido en el líder en lo que es la innovación farmacéutica y también en tecnología a nivel mundial. Se dio una sociedad más conformista, una sociedad más sedentaria, una sociedad en la que desgraciadamente como que se durmió en sus laureles. Y se dieron también muchos avances de tipo tecnológico y de tipo científico que cambiaron completamente, sobre todo en los Estados Unidos, que cambiaron completamente la dinámica y la relación que existe entre lo que es la salud y los fármacos. Entonces, desde el punto de vista, digamos, de los países subdesarrollados, ha sido un problema de pobreza también, que no ha permitido que se implementen reformas efectivas, pero también que se tenga buen acceso a la salud y digamos, a los medicamentos. Y tenemos la última causa, que es la causa científico-financiera. Y de ahora en adelante este va a ser el enfoque de esta charla, porque ese es el centro de la problemática. ¿Por qué? Porque hoy día el negocio de la salud está siendo prácticamente dirigido por las grandes casas farmacéuticas, y les voy a decir por qué dentro de un momento. Entonces la actividad científica, desgraciadamente, muchas personas la entienden como una actividad, de producción de conocimiento para el beneficio de la humanidad, pero no se dan cuenta de que es una actividad económica. Principalmente la actividad científica es una actividad económica, ¿no? Porque en ella se invierte dinero y ella genera riquezas que eventualmente de una u otra forma se redistribuye dentro de la sociedad. La próxima. Y aquí, el común denominador de las casas, ¿por qué el aspecto farmacéutico? El aspecto farmacéutico, porque cualquier visita al médico, lo más probable es que implique la prescripción de algún medicamento. La otra parte es que a medida que la sociedad va avanzando, a medida que se vayan logrando grandes progresos desde el punto de vista científico y tecnológico, el ser humano se ha convertido también en más dependiente de los fármacos. Vivimos en una sociedad de farmacodependientes, pero que al mismo tiempo, a medida que vamos avanzando tecnológicamente, también exigimos más. Sobre todo esta mentalidad de exigir más viene mucho de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es una sociedad bastante consumista. Y si sale un nuevo producto al mercado, el paciente norteamericano dice, yo lo quiero. Y como en los Estados Unidos no existen controles de precios para los medicamentos, entonces las casas farmacéuticas pueden cargar al consumidor el precio que sinceramente ellos les dé la gana. Y no depende, eso no va a depender de la enfermedad, eso no depende del poder adquisitivo de la enfermedad, eso depende prácticamente del poder adquisitivo, es decir, oferta y demanda. Entre más peligrosa es la enfermedad debido al sistema como está constituido en los Estados Unidos, entre más peligrosa es la enfermedad, entre más mortal, más caro es el medicamento. ¿Por qué? Porque no existen controles de precios, pero también los seguros médicos supuestamente
deberían cubrir eso. El problema con la próxima reforma de salud del presidente Obama es lo siguiente, entonces, que un tratamiento, digamos, de Avastin para el, para el cáncer metastático colorectal está alrededor de $50.000 a $100.000 del tratamiento. Solamente un curso. ¿Para qué? Para prolongar la vida de un paciente por 3 a 6 meses. O el Vitux también. Entonces, ¿cómo va a ser eso sostenible? Es decir, ¿cómo se va a pagar $50.000 a $100.000? ¿Y quién va a pagar eso dentro de la nueva política que está promoviendo el presidente Obama, ¿no? Entonces, el peligro es que estos nuevos mercados de seguros va a ir a la bancarrota porque el incremento de los precios, sobre todo de los biotecnológicos, es bastante acelerado. Entonces, lo que está sucediendo es que desde los Estados Unidos ese problema se está exportando al resto del mundo. Ese es uno de los problemas. Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos en América Latina para poder costear esos medicamentos? La próxima, por favor. Así que, para el asunto de la problemática de salud, hay que trabajar en dos frentes. Obviamente, uno tiene que trabajar en el asunto de que es la forma sistémica, estructural, acceso a médicos, a enfermeras, a infraestructura, la prevención, ejercicio físico, etc. Eso es un problema en el que con buenas políticas públicas, con buenas políticas económicas se puede lograr. Pero el problema más difícil es el aspecto farmacéutico, porque no incluye solamente los fármacos, las drogas, pero también el aspecto del monitoreo y el diagnóstico de las enfermedades. Entonces es una actividad que cuesta mucho desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de tiempo y de mano de obra. Y lo más difícil de este asunto es que cuando se hace investigación científica, cuando uno está en el laboratorio, realmente uno no sabe lo que va a encontrar. Muchos medicamentos se han encontrado, se han desarrollado gracias a un accidente, pero no se puede prever cuando uno empieza a hacer la investigación cuál va a ser el resultado. Entonces la gran cantidad de fracasos que existe es bastante elevado. La próxima, por favor. Quisiera entonces abordar un poco más a fondo este asunto de la industria farmacéutica, de cómo funciona y de cómo nos afecta, de cuáles son sus desafíos y de cómo eso va teniendo una incidencia directa en las reformas de salud y en los sistemas de salud mundial. La próxima, por favor. Primero que nada, vamos a contextualizar esto desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista económico, que es lo que mueve todo en este mundo. La industria farmacéutica es una de las industrias, si no la industria más poderosa y más globalizada y más escrutinizada del mundo. Es también una, desde el punto de vista económico, las más ricas. El mercado farmacéutico actual es de por lo menos, a nivel global, es de por lo menos $956 billones. Esas son las últimas cifras. Y para el 2016, esto va a incrementar a $1.23 trillones. Ese es el mercado farmacéutico global. Desde la perspectiva, digamos, de una distribución en la riqueza que se genera a nivel mundial en materia de salud, el aspecto farmacéutico, las casas farmacéuticas se llevan por lo menos el 75% de toda la riqueza en salud. De toda la riqueza generada en salud, el 75% se lo llevan las casas farmacéuticas. Lo que quiere decir inmediatamente que el que tiene el control económico y la riqueza es el que va entonces a dirigir el mercado. En los Estados Unidos el sistema de desarrollo farmacéutico es uno en el que se favorece a la innovación, y eso es positivo. El problema que existe es que en cuestión de retorno, de ganancia, las casas farmacéuticas se llevan aproximadamente el 23% de retorno sobre la inversión. Si eso lo comparamos con otras industrias, vamos a decir la industria automotriz o la industria de software, que oscila en 3 a 5%, ¿no?, sobre return on equity, que sería el retorno sobre la inversión. Y entonces vamos viendo la disparidad que existe de un 23% en ganancias y el otro el 3,5%. Esas son cifras sinceramente exorbitantes, ¿no? Porque ¿por qué algo que realmente tiene que ver con la salud y con la vida del ser humano? ¿Por qué el ser humano tiene que tener tantas dificultades para mantener su salud? Y 1/3 de estos medicamentos desgraciadamente son consumidos por las personas mayores de 60 años. Es una industria en transición, y cuando hablo de una industria en transición es que la industria farmacéutica está pasando por una de sus mayores crisis desde sus 150 años de historia. Entonces, ¿qué significa esta crisis farmacéutica?
Esta crisis de las casas farmacéuticas norteamericanas tiene que ver primero que nada con un bajo rendimiento en productividad. Si pasamos a la próxima gráfica podemos observar que desde 1960 hasta el presente estamos viendo un declinar, digamos, de las nuevas entidades moleculares. Perdonen a veces que me trago, pero es que todo esto lo manejo en inglés, así que a veces me es difícil traducirlo directamente al español, ¿no? New Chemical Entities, que es prácticamente un ingrediente activo nuevo. Entonces vamos viendo cómo a lo largo de los años va declinando hasta el 2011, mientras que la inversión escala constantemente. Entonces quiere decir que la productividad está a pasos atrasados con respecto a la inversión. ¿Qué está sucediendo? En el año 2012 esta situación ha cambiado un poquito porque se produjeron aproximadamente 39 NMEs, es decir, 39 nuevos ingredientes activos, pero eso no significa de que haya mayor productividad, eso significa que últimamente las casas farmacéuticas se han consolidado. Y también muchos de esos nuevos medicamentos que se aprobaron el año pasado, de esos 39, ya iban a ser aprobados porque tenían 5 años de retraso, 3 años de retraso por asuntos de aprobación y asuntos regulatorios con el FDA o nuevos requisitos, etc. Así que ese panorama no ha cambiado. Entonces, ¿qué sucede? Que al existir un decrecimiento en la aprobación de nuevas entidades con ingredientes activos, se han dado también diferentes escándalos de seguridad, es decir, muchos medicamentos con eventos adversos para el paciente, pero que no fueron en muchos casos eventos adversos que la compañía no supiera de ellos. Las compañías sabían sobre esta problemática y simplemente se negaron a seguir digamos las advertencias del FDA, como fue el caso de Vioxx, producida por Merck. Así que, ¿qué sucede? Que las diferentes estrategias que ha utilizado la industria farmacéutica para sobrevivir esta crisis de productividad ha sido, uno, el incremento de los precios al paciente. Entonces, si le incrementan los precios a los medicamentos en los Estados Unidos, a pesar de que haya precios de referencia, precios diferenciales, etc., en el resto del mundo eso nos va afectando, sobre todo en lo que es el desarrollo de medicamentos innovadores. Ellas se han fusionado. Es decir, como las casas grandes farmacéuticas no pueden producir porque su forma de producción de investigación y desarrollo es bastante deficiente, se han consolidado y se han aprovechado las sinergias entre una y otras causas, pero también han incurrido en lo que son la incorporación de las diferentes licencias de compañías biotecnológicas pequeñas, porque son las compañías biotecnológicas pequeñas las que contienen en este momento la mayor cantidad de innovación. Entonces, eso ha creado un desbalance en la sociedad en la que los precios se han incrementado y se han convertido en exorbitantes. La próxima, por favor. Próxima. Para poner esto en perspectiva, cuando yo hablo sobre la riqueza de las casas farmacéuticas, vamos viendo las cifras. Vayamos a los números y a cómo funciona esto. Digamos, las 10 compañías más grandes del mundo, la más grande es Pfizer, la segunda es Johnson & Johnson, la tercera Novartis. Las ventas en cuestión de dólares a nivel global, para Pfizer son 67.4 billones de dólares. Para Johnson & Johnson, 65 billones. Así que oscila más o menos entre los 30 y los casi 70 billones de dólares. Si quisiéramos poner esto en perspectiva, vamos a decir con Panamá, que es mi país. La deuda externa de Panamá en este momento es de 17 billones. ¿Cuánto produce el canal de Panamá? El canal de Panamá produce al año 1 billón de dólares, ¿no? Y si ponemos eso en perspectiva con lo que solamente Pfizer produce, entonces 67.4 billones de dólares, pongamos eso en perspectiva de las economías latinoamericanas. Pero aparte de eso, el problema es cómo uno sostiene una venta de 67.4 billones de dólares si uno tiene una plataforma de investigación y desarrollo bastante deficiente. Entonces ese es el problema. ¿Por qué? Porque ellos son incapaces de sustentar y de sostener eso para sostener ese 23% de ganancias sobre el capital. Entonces es un sistema sobre bastante presión, así que se está haciendo todo lo posible. Todos los cerebros del mundo, incluso las mejores universidades del mundo, las mejores universidades de los Estados Unidos, están trabajando en cómo ayudan a las casas farmacéuticas a mantener estos números. Y eso es pues
una situación bastante, gracias, una situación bastante difícil. La próxima, vamos viendo unas diferencias bastante significativas en lo que es en el 2009, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá representaban prácticamente el 38-40% del mercado farmacéutico. Y es obvio, porque obviamente con los sistemas de salud, ¿cómo los tienen? En el sentido de que las personas pagan desde su propio bolsillo. En el caso de los Estados Unidos, obviamente las casas farmacéuticas buscan esos mercados. Quiere decir que el mercado y el desarrollo de fármacos está dirigido al mercado financiero, pero eso no tiene que ver nada con la enfermedad de la persona. Es decir, que independientemente de si hay una población enferma, si la gente tiene acceso o no a los medicamentos, eso no se toma tanto dentro de la ecuación. Lo que importa es la cantidad de mercado económico a las cuales ya tienen acceso. Así que quedamos que en el 2009 40% para Estados Unidos, 31.5% para Europa, Asia, África, Australia un 12%, América Latina solamente un miserable 5.7% desde la perspectiva de cómo yo hago dinero, ¿no? Pero la situación ha cambiado porque muchas naciones latinoamericanas han incrementado, digamos, su Producto Interno Bruto y su nivel de crecimiento, sus tasas de crecimiento ha cambiado desde entonces. Entonces, ¿qué sucede? Que las casas farmacéuticas tienen una estrategia en la que dicen, bueno, si Panamá está creciendo tanto por ciento económicamente, bueno, entonces a Panamá hay que incrementarle los precios de los medicamentos también, ¿no? Y si vemos la próxima gráfica, lo que estamos viendo es precisamente lo que está pasando con las economías. Veíamos que como solamente tenían un 5.7% y África poco. Vamos viendo que Estados Unidos ha perdido parte de su territorio, solamente es el 34%, Europa 17%. Entonces, ¿qué está pasando allí? Que Europa se ha dado cuenta de lo que está sucediendo y el año pasado Francia e Inglaterra dijeron, miren, nosotros a ustedes no le vamos a comprar más de estos medicamentos porque eso realmente nosotros no podemos pagarlo. Francia, por ejemplo, está sustentando su sistema de salud con deuda. Inglaterra está al borde del colapso. ¿Por qué? Porque a los pacientes no se les está dando el acceso debido a los medicamentos innovadores. Entonces todo eso se está viendo afectado también en las ganancias de las casas farmacéuticas. Vamos viendo que en Japón un 12%, pero si estamos observando las economías emergentes, y estas economías emergentes están en América Latina y están también en algunas partes de Asia, vamos viendo que obviamente el incremento ha sido 20%, que es un número bastante considerable si vemos la relación que históricamente ha existido entre los mercados farmacéuticos europeos y norteamericanos. La próxima, por favor. Así que lo que tenemos en este momento, el estado actual de las cosas, es una industria en crisis, y esa crisis se ha visto agravada por lo que es una expiración masiva de las patentes. La próxima, por favor. Entonces, ¿a qué se nos referimos a eso? Como Luis Guillermo explicó, el sistema de producción de patentes en el caso de la casa farmacéutica es así. Uno tiene un agente interesante, quizás tenga digamos, una aplicación terapéutica. Luego uno la patentiza. Una vez que se le otorga a uno de los pacientes, la patente son 20 años de cobertura, 20 años básicos, porque hay muchas formas de extender esas patentes, pero 20 años, y luego de esos 20 años pues expira y se convierte en genérico. Entonces el plan de negocio de las casas farmacéuticas es que uno crea, si ya por lo general tienen los patentes, desarrollan eso no por 20 años, por menos de eso, y luego el medicamento expira y se convierte en genérico. Algo que es sumamente importante, y eso es algo que voy guiándolos hacia lo que es luego el modelo core, que la industria farmacéutica depende de sus ventas para poder subsistir. Entonces, pero las ventas, ¿cómo se logran las ventas? Las ventas solamente se logran a través de la producción y a través de la innovación. Entonces es un sistema en el que prácticamente la cantidad de ventas que ellas tengan les va a permitir crecer, va a permitir a ellas ampliarse y traernos diferentes otras áreas. La próxima. Entonces, los 10 fármacos más vendidos en el 2011, tenemos que era Lipitor en el 2011, pero luego el Lipitor se convirtió en genérico. Así que sus ventas, que eran de 9.6 billones de dólares al año, recuerden que el canal de Panamá solamente produce $1 billón. 9.6 de Lipitor anual, en cuestión de 2 años, terminó en 3.98 billones y ahora es mucho menos. Entonces vamos viendo que otras como Nexium, Plavix, se han convertido en algo. Plavix también se convirtió en genérico, así que se han convertido en una de las
de los dolores de cabeza de la industria farmacéutica. La próxima, por favor. Y vemos que en el 2012 los medicamentos más vendidos se han convertido en Nexium, que tiene aproximadamente un mercado de 6 billones de dólares. Digamos, Crestor, que estaba dentro de la lista anterior, 5.3 billones. Neulasta, aproximadamente 3.5 billones de dólares. Así que es un mercado bastante rico. Próximo. El abismo de lo que es la producción de patentes va a ser un conglomerado de 127 billones entre el 2012 y el 2016. Así que realmente estas casas han estado bastante nerviosas porque obviamente ¿cómo pueden perder esa cantidad de dinero? Entonces la mejor estrategia, la forma más fácil es simplemente incrementar los precios. Y al incrementar los precios entonces se incrementa aún más el efecto que va teniendo sobre los diferentes sistemas de salud globales, no solamente en Estados Unidos, en el resto del mundo. Si vamos viendo entonces dentro de lo que son las diferentes potenciales expiraciones de patentes, para el 2013 tenemos una cantidad bastante grande, con aproximadamente unos 8 medicamentos que van a convertirse y que representan una pérdida grandísima en cuestión de 3.9 billones, por ejemplo en el caso de Humalog, por ejemplo 1.3 billones, y así nos vamos hasta el 2016. La siguiente, por favor. Y los productos biotecnológicos afectados por la expiración de patentes. Ese también es otro tema, que en el 2013, por ejemplo, en el 2012 tenemos a Enbrel, en el 2013 tenemos Edesima. Entonces eso realmente hace que al perder tanta cantidad de dinero se pongan nerviosos, porque recuérdense que todo este sistema farmacéutico está sostenido en Wall Street, es decir, en la bolsa de valores. Entonces al perderse, entradas, se van perdiendo también en las acciones. ¿Y qué sucede? Que si se pierden las acciones en el aspecto farmacéutico, también se pierde dinero, que está invertido en el área del petróleo. Y si se pierde allí, también en el área de telecomunicaciones. Así que eso va creando todo un efecto en cadena que realmente es bastante preocupante. La próxima. Las clases terapéuticas más importantes en el campo farmacéutico desde el punto de vista de los Estados Unidos son la parte de los oncológicos, que representan en el 2012 un aproximado de 25.9 billones de dólares. Entonces, algo sumamente importante aquí es la dificultad de crear estos medicamentos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos son son de origen biotecnológico. Entonces, al ser de origen biotecnológico, cuestan más. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos viendo una polarización del acceso a estos medicamentos. Porque si se convierten en difícil acceso en los Estados Unidos, para América Latina todavía la situación se agrava mucho más, porque los gobiernos no van a estar en capacidad de darle acceso a sus pacientes con este tipo de medicamentos. Luego la parte de la salud mental, los sistemas respiratorios, los antidiabéticos, el dolor. Entonces vamos viendo cómo la misma industria va creando sus propias prioridades, ¿no? Sus propias prioridades de dónde invertir el dinero y cómo sacarle partido al asunto. Quiere decir que si, por ejemplo, un país puede pagar en lo que son los oncológicos, ¿qué sucede? Que entonces yo no voy a invertir en enfermedades desatendidas. ¿Y para qué voy a invertir yo, por ejemplo, en los problemas de salud de América Latina, de Panamá? Si eso a mí no, en antibióticos, por ejemplo, en el desarrollo de antibióticos, si eso a mí eso no es lo que me produce a mí el dinero. Yo voy a ir a donde yo puedo hacer dinero. Así que entonces son esos mercados que, sobre todo en el campo oncológico, sobre todo en los Estados Unidos, ha incrementado grandemente, también en Europa. Y el problema de la salud mental, debido a que son sistemas consumistas, son sociedades consumistas, sociedades que se dan mucho al alcohol, sobre todo en el norte de Europa, a las drogas. Con una sociedad así vacía, ¿no? ¿Cómo las personas no van a tener problemas mentales? Aparte de las enfermedades creadas y recientemente creadas, y los mercados explorados, sobre todo en materia de salud mental, de prescribir cierto tipo de medicamentos a los adolescentes por sus depresiones. Pero ¿qué adolescente no pasa por depresiones? ¿O qué estudiante no pasa por depresiones? Entonces esto es algo bastante orquestado y a veces hasta siniestro, porque todo va a depender de la oportunidad económica más que cómo resolver un problema de salud. La próxima, por favor. Así que las casas genéricas, bueno, son un área bastante importante, pero realmente en comparación con las casas
de marca, el mercado es bastante ínfimo, por decirlo así. Por ejemplo, Tiva, que de Israel, la más grande genérica del mundo, un mercado de 30 billones de dólares anuales. Eso sinceramente no es mucho dinero en comparación con lo que es la mitad de lo que hace Pfizer. O digamos las casas farmacéuticas como Novartis, que han incursionado también en la parte genérica con Sandoz, 8.7 billones globales. O sea que el problema de los genéricos es que en cierta forma sí es muy bueno tener acceso a genéricos, porque obviamente el precio se minimiza, pero incluso allí las casas farmacéuticas han buscado estrategias, y el problema es que los genéricos a largo plazo no van a ser la solución. ¿Por qué? Porque hemos visto un incremento, creo que en América Latina es del 17%, de lo que es la resistencia a los medicamentos tradicionales para las enfermedades crónicas. Ya no estamos hablando de enfermedades infecciosas. Las mismas enfermedades crónicas están desarrollando, vamos a decir, en el caso de la diabetes o en algunos casos de hipertensión también, entonces no están siendo tan efectivos. Así que vamos a tener siempre la necesidad de desarrollar nuevos fármacos. La próxima. Algo que quisiera, antes de meterme de lleno a lo que es el core model y a lo que es la innovación, me gustaría revisar un poquito este asunto de la producción de medicamentos y por qué esto es sumamente importante. Entonces, pasamos a lo que es cuáles son las características de cómo llega un nuevo medicamento al mercado. Bueno, primero que nada tenemos lo que es la fase de descubrimiento, luego tenemos la fase de desarrollo. Necesitamos satisfacer algunos requisitos regulatorios con el FDA, con la Agencia Europea de Medicamentos o algún tipo de agente regulador como en Australia. Es un proceso que demora de 12 a 15 años producir un nuevo medicamento. En promedio, aproximadamente según las cifras de Dimasi en Tufts, es de $1 billón en promedio. Esta cifra es bastante debatible, porque si un medicamento costara $1 billón para ser producido en las casas biotecnológicas, sobre todo las compañías biotecnológicas nuevas que no tienen esa capacidad, nunca podrían desarrollar este medicamento, ¿no? Así que vamos viendo cómo estos números a veces cómo se utilizan. Quizás sea $1 billón para, digamos, el desarrollo de un tratamiento para una maladía cardiovascular, quizás, pero no para todos los medicamentos. Algunos de ellos quizás sea $100 millones, otros $200 millones, pero $1 billón para todos los medicamentos es absurdo. Pero esa es la cifra que por lo general utilizan los economistas. Tenemos un sistema de patentes y también de genéricos, y también el asunto del mercado y del precio. Entonces, una de las razones por las cuales las casas farmacéuticas dicen que el precio de los medicamentos es sumamente elevado es porque ellas necesitan recobrar todo el dinero que han invertido en investigación y desarrollo. Eso es cierto y eso es falso. Cierto en el sentido de que ellos tienen que recuperar el dinero no solamente de los nuevos productos desarrollados, sino que, como decía también Luis Guillermo, sino de aquellos que fracasaron y de los que van a fracasar. Pero hay un trick allí, y es que las casas farmacéuticas y lo que pagamos nosotros los pacientes no es tanto por investigación y desarrollo. Nosotros pagamos por mercadeo, porque las casas farmacéuticas gastan más del doble en mercadeo, sobre todo en anuncios televisivos, en, digamos, beneficios para los médicos. Vamos a decir que yo sea un médico y me gusta la música clásica, y a mí me encanta Vivaldi, me gusta i musici de Roma, pero yo no puedo ir a Roma a ir a ver ese concierto de Vivaldi. Las casas farmacéuticas saben eso. ¿Qué sucede? Que de repente me envían a mí un ticket y un boleto aéreo para ir para Roma, para ver el concierto de Vivaldi en Roma. Entonces son esas estrategias de mercadeo, ¿verdad? Y las altas ganancias, los altos salarios de los ejecutivos, es eso por lo que nosotros pagamos. No por investigación y desarrollo, nosotros pagamos por mercadeo. Y eso tiene que tenerlo la gente bastante claro, porque ese es el argumento. Nosotros tenemos que invertir en investigación y desarrollo. Eso no es así, la gente paga por mercadeo. La próxima, por favor. Así que es un proceso en el que obviamente uno va descubriendo tiene una idea, luego encuentra alguna molécula, luego la lleva a lo que son los ensayos animales de unos meses, luego una vez que eso esté aprobado, uno hace una aplicación con el agente regulador, digamos el FDA. Después del FDA, bueno, se llevan los ensayos, la primera fase clínica, y luego la fase clínica 1, 2, 3, y la cuarta, que sería una vez que el medicamento así está en el mercado, se tiene que hacer digamos, lo que es farmacovigilancia. Entonces este es un proceso complejo, es un proceso en el que fallan muchas de estas moléculas, pero también que cuesta, y que sobre todo
lleva tiempo. Lleva tiempo. Eso es uno de los problemas más grandes. Entonces, si pasamos a la próxima gráfica, vamos viendo cómo primero luego que se ha hecho el proceso de descubrimiento, que eso puede demorar 10 años, 20 años, 30 años, porque no se sabe. Realmente las ideas vienen de cualquier parte, sobre todo son generadas en las universidades. Es allí donde está el centro de innovación, en las universidades. Luego de las universidades pasan a una, digamos, son patentadas, luego pasa a una firma pequeña o directamente a las casas farmacéuticas, y luego se hace una fase, se hace una aplicación con el FDA, por ejemplo, o con la EMA, y luego se hace una fase 0 en la que se utiliza 100 microgramos del ingrediente activo, sobre todo para desarrollar biomarcadores, y que no es farmacológicamente activa, entonces para más o menos ir monitoreando la respuesta del organismo. Luego viene la fase 1, que corresponde a 20 a 100 voluntarios para ver la seguridad del medicamento, y es una etapa que demora aproximadamente un año y 1.5 años, y luego 1.5 millones de dólares. Luego la fase 2, que corresponde a 100 a 500 pacientes en lo que ya tienen la enfermedad, entonces en la que cuesta aproximadamente 19.000 a 20.000 dólares por paciente. Realizar un ensayo clínico y un periodo de aproximadamente 1.5-2 años, y luego aproximadamente en total 2 a 10 millones de dólares. Pero lo más complejo es entonces la fase 3, en la que ya se tienen que hacer ensayos clínicos grandes, y que realmente, sobre todo en enfermedades cardiovasculares o oncológicas, cuestan mucho dinero. Entonces un agente nunca debería pasar a fase 3 si no ha hecho una fase 2 robusta. Y ese es el problema en el que muchas compañías farmacéuticas caen, en las que pasan rápidamente la fase 2 para luego entonces entrar a la fase 3 pensando de que ya tienen el medicamento aprobado, y fracasan, y eso representa una gran pérdida. Y luego viene la fase de lanzamiento lanzamiento y de farmacovigilancia. Así que estamos hablando de un periodo de 10 a 15 años por lo menos, la próxima, y de muchos millones de dólares. Bueno, entonces, como les había dicho, la industria farmacéutica, para poder balancear todo eso, ha buscado diferentes estrategias como la reestructuración, cortes en investigación y desarrollo, minimización de costos de operaciones. Ella ha incrementado los precios, ha buscado todas las estrategias para extender patentes, de todo. Sin embargo, las casas farmacéuticas no han llegado a la solución del problema. Entonces, recordemos que si hablamos de las casas farmacéuticas y estamos hablando de los medicamentos, estamos también indirectamente hablando de los sistemas de salud, porque todo esto eventualmente lo tiene que pagar la sociedad, y todo eso incide en lo que es la atención al paciente. Así que la próxima, por favor. Que vamos viendo una gráfica, por ejemplo, cómo se van incrementando los precios a lo largo de los años, desde el 2009, pero la tendencia ha sido similar, que el incremento de los precios de los medicamentos ha incrementado, por ejemplo, por lo menos en los Estados Unidos, más de 2.5 veces que el crecimiento de la inflación. ¿Cómo puede un sistema de salud sobrevivir a eso? Si la inflación está a cierto nivel, que los medicamentos vayan creciendo y vayan siendo apreciados, por eso 2.5 veces eso sinceramente eso no lo puede aguantar nadie. Ningún sistema de salud está en capacidad de aguantar este asunto. Entonces, ¿pero por qué pasa? Porque la gente no entiende cómo funciona este asunto de la producción de medicamentos y de todos los juegos económicos y financieros y las negociaciones que se están dando tras bastidores. Y uno de los problemas en la reforma de Obama es que toca todo menos la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque la industria farmacéutica dio 80 billones de dólares para la reforma de salud, pero al mismo tiempo incrementó los precios. Quiere decir que realmente no ha dado nada, y sin embargo no se les toca. Eso es un argumento, es todo un juego que existe detrás. La próxima, por favor. Así que como resultado, la próxima, lo que estamos viendo es que a nivel mundial, y esto es a nivel de los sistemas de salud, lo que estamos viendo es que, y esta es la gráfica más reciente que he encontrado, la que publiqué en el libro, es sobre Estados Unidos. Vamos viendo la parte verde oscura, que es lo que el gobierno gasta en salud. La parte verde caña es la parte que viene desde el punto de vista privado, es decir, los seguros. La parte verde clara es lo que el paciente tiene que pagar de su propio bolsillo, y la parte roja es lo que representa, digamos, ayuda internacional. Entonces, como vamos viendo en los Estados Unidos, cuando vamos bajando de los Estados Unidos a los países más pobres del mundo, ¿qué sucede? Que el gasto del propio bolsillo por parte del paciente va incrementando. Entonces, ¿qué sucede? Que una persona, por ejemplo, en teoría, en Panamá,
vamos a decir que yo tenga que ir al médico, voy a la Caja del Seguro Social o al Ministerio de Salud, o a los hospitales del Ministerio de Salud, no me atrevo a ir porque realmente no sé si voy a encontrar una bacteria asesina, o si me van a envenenar con dietilenglicol, o con un guayacolaco, o con los problemas de los medicamentos espurios y falsificados, que en Panamá eso ya es normal, sinceramente. Ya el nivel de descaro, de criminalidad, de perversión y de perversidad han llegado a los puntos más altos en mi país. Entonces, ¿qué sucede? Que como uno no puede ya confiar en un sistema de salud, entonces lo que yo voy a decir, yo allá no voy. Lo que voy a hacer es que yo me voy a una clínica privada. La atención en un médico privado, lo máximo son 30, 40 dólares para un especialista. Digamos, un neurólogo son 30, 40 dólares. Pero ¿qué sucede? Cuando yo voy al especialista, o digamos a un médico general, 2 a 5 dólares. ¿Qué sucede? Que el doctor me prescribe el medicamento. Dice, a mí usted tiene esto, esto y esto. Pero necesita entonces estos medicamentos. Y cuando me mandan la lista de medicamentos, son precios exorbitantes, porque incluso hasta los antibióticos, hasta los genéricos. El tratamiento con un genérico para una infección bacteriana cuesta más incluso que la cita con el doctor. Así que entonces, ¿cómo hacemos para resolver ese problema? Porque lo que nos estamos convirtiendo en nuestras sociedades latinoamericanas y en los países con economía emergentes es solamente consumidores de medicamentos. Entonces estamos siendo importadores, porque no los producimos. Nosotros no producimos medicamentos nuevos. Y en cuestión de genéricos, en Panamá tampoco se producen muchos genéricos. Entonces, ¿qué sucede? Que eso está teniendo un efecto pero negativo grande. Aparte de los diferentes métodos de diagnóstico al que se tiene que someter el paciente, a las diferentes pruebas, a los diferentes sistemas de monitoreo. Entonces, vamos viendo cómo esto va teniendo un impacto grandísimo y fuerte en lo que es el gasto del propio bolsillo. Entonces, si uno es pobre y se enferma, entonces tiene que ver de dónde saca el dinero. Yo veo en Panamá gente solicitando dinero prestado para cubrir sus gastos. En Estados Unidos, el 50% de las bancarrotas se deben a problemas de salud, porque la gente no puede costearse el acceso a la salud. En Panamá la gente pide dinero prestado para poder comprar los medicamentos para sus hijos o sus propios medicamentos. Entonces, ¿de qué sirve que tengamos en teoría un sistema de salud universal o de cobertura cuando realmente si uno va al médico y va asiste al sistema de atención, no va a recibir ni la atención ni el medicamento que uno necesita? Entonces, esto es un problema bastante grande. Ahora, esto lo vemos nosotros acá en América Latina porque lo vivimos diariamente, pero esto no es algo que los norteamericanos realmente vean todos los días. Así que esto tiene que ser algo que tiene que ser discutido de una forma mucho más realista en el mundo. La próxima. Así que este es un ejemplo de las diferentes de los medicamentos, del precio de los medicamentos, ¿no? El costo que van produciendo son 30, por ejemplo, un medicamento biotecnológico, $30,000 al mes. En el caso de Solidis, $400,000 el tratamiento con Solidis. Eso es insostenible. Pasemos a la próxima. La próxima, por favor. Y estos son los precios. Así que si alguien tiene interés en ver los precios y quiere escandalizarse, pues con gusto están disponibles. La próxima. Entonces, el mundo subdesarrollado tiene grandes problemas, digamos, en cuestiones de diferentes desequilibrios. Falta de dinero, falta de infraestructura, falta de entes reguladores, problemas de corrupción, problemas de pobreza, problemas de medicamentos falsificados que están agravando la situación, enfermedades desatendidas, falta de plataforma de investigación y desarrollo, problemas educacionales, todo eso es salud, problemas de acceso a la nutrición, problemas de electricidad, todos esos problemas encima de los problemas médicos. Y en el mundo desarrollado tenemos también, la próxima por favor, que tenemos la próxima, en el mundo desarrollado, tenemos también eso, la próxima. Disculpen, lo que pasa es que estoy acostumbrado a yo mismo manejarlo. Problemas que afectan al mundo desarrollado son los mismos problemas, son problemas de enfermedades crónicas y que desgraciadamente se está convirtiendo casi inaccesible en los sistemas de salud. Y antes de pasar al modelo CORE, me gustaría retroceder 2 diapositivas más en los que la otra son las diferentes prioridades médicas en el mundo, es decir, y en las que no se está poniendo suficiente énfasis, digamos las enfermedades infecciosas,
¿no? Las casas farmacéuticas no tienen mucho interés en desarrollar productos, digamos, antibióticos, porque una vez que se cure la enfermedad no se hace dinero. Entonces, por eso es un problema. La segunda necesidad está en la influencia pandémica o cualquier otro tipo de pandemia global. La tercera son las enfermedades cardiovasculares. Entonces, dentro del asunto de las cardiovasculares, es tan costoso desarrollar un medicamento en este área que incluso Pfizer, que era el mayor productor de medicamentos para tratar enfermedades cardiovasculares, se salió del mercado. Entonces son necesidades del mundo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para enfrentar todos estos desafíos en los próximos 5, 10, 15, 20 años, cuando tenemos un mundo empobrecido y una sociedad cada vez más enferma? Entonces, esa es la pregunta, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, pasemos 3, 4 diapositivas. Entonces, pasemos... Entonces, las diferentes causas, rapidito, porque tengo que adelantar algo. Las diferentes causas de este asunto, de esta crisis farmacéutica que nos está afectando a los sistemas de salud son la parte científica, está la parte regulatoria, la parte administrativa, la parte legal, sobre todo de propiedad intelectual, la parte comercial y hay otros factores. Cada uno de estos aspectos van